está? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, trabajo. Todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Saco aquí un poquito. Estamos listos. ¿Verdad? Hazle una limpiecita por acá y ya vamos a estar listos. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. No. Bueno, Que tenga buen día. hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, y vamos a seguir hablando de una fe inquebrantable. Hermano, ¿sabe usted lo que significa tener una fe inquebrantable? ¿Sabe lo que significa tener una fe que no se rompe fácilmente? La semana pasada yo explicaba que una fe inquebrantable significa que tú y yo tenemos la capacidad de soportar las adversidades y los momentos difíciles de la vida. Yo platicaba con algunas de las hermanas y hermanos esta semana y me contaban algunos de sus problemas que están pasando. Sé que algunos de sus familiares en este momento tienen cáncer. Sé que algunos de sus familiares están pasando por problemas difíciles y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto nos está pasando a nosotros? Amigo, hermano, Dios quiere desarrollar tu fe. Dios quiere que tu fe crezca, que tu fe llegue a otro nivel. Pastor, pero si Dios quiere que mi fe crezca, ¿por qué tengo que pasar por las adversidades y problemas? ¿Por qué no usa otra cosa? La fe es como un músculo. Hay que ejercitarlo. Y a veces el Señor va a permitir las dificultades en nuestra vida
para que nuestra fe crezca y se haga más fuerte. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Dios va a utilizar las dificultades, las pruebas en la vida para que nuestra fe se haga fuerte y también crezca. En el libro de San Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Si me lo ponen por favor en el screen, sería bueno para que todos lo leyeran. ¿No está Primera de Pedro? Bueno, vaya a Primera de Pedro a su Biblia, por favor. Vaya a Primera de Pedro, no sé, disculpe, no lo escribí, pero usted vaya a la Biblia, por favor, en este momento. Primera de Pedro, está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice así. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Escuche bien, amados. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, note bien, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Cristo se revele. Mi fe, tu fe, tiene que ser probada, hermano. Y hay veces vamos a tener que pasar por el fuego. Así como el oro necesita pasar por un proceso, tu fe y mi fe tiene que ser probada. Acuérdate, amigo, que la fe es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Note bien lo que estoy diciendo, amado. La fe es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y por lo tanto, muchas veces, en algunas veces de tu vida, Dios va a pasar tu fe por un filtro. Dios va a filtrar tu fe por las pruebas, por las dificultades. Dios va a permitir que las pruebas vengan a mi vida, a tu vida, para que tu fe sea filtrada, sea probada y que al final tu fe sea una fe inquebrantable. Estuve buscando el significado de la palabra filtro. Hay varias definiciones que el diccionario nos da, pero me gustó esta definición. Escuche bien. Filtro, si lo quiere apuntar por favor en sus notas del mensaje, filtro es el procedimiento que sirve para seleccionar lo que se considera mejor o más importante. Lo voy a volver a decir. Filtro es el procedimiento que sirve para seleccionar lo que se considera mejor o más importante. Por ejemplo, existen pruebas para eliminar a los corredores. Estas pruebas son el filtro, se puede decir, para que todos aquellos que lleguen al final lleguen los mejores. En otras palabras, la gente hace que pase por este tipo de pre-eliminatoria para que los corredores lleguen al final, lleguen los mejores. Dicho de otra manera, te lo voy a explicar. El Señor va a usar el filtro de las dificultades en tu vida para que tú llegues a ser inquebrantable. Dios va a usar el filtro para que tu fe y mi fe llegue a ser una fe inquebrantable. Ahora, quiero en estos momentos, rápidamente, señalar algunas pruebas, algunas dificultades que el Señor permite para filtrar tu fe. Voy a hacer contigo una muestra. Vamos a pasar por algunos filtros que tú y yo pasamos para que nuestra fe sea una fe inquebrantable. Y quiero que las escribas por favor. Escriba por favor la primera. La primera prueba que el Señor permite en tu vida, en mi vida, para filtrar nuestra fe es el filtro de la presión. Pon por favor ahí. El Señor va a filtrar tu fe por medio de la presión. No estoy hablando de la presión alta ni la presión baja. Estoy hablando de la presión que tú sientes cuando estás pasando por problemas. Cuando yo paso por problemas. Puede ser que en este momento tú estés sintiendo una presión en tu trabajo, por ejemplo, en tu salud, en tu vida física, en tu familia, aún con tus hijos. Ahora, ¿cuál es la reacción que comúnmente tú y yo tenemos cuando estamos pasando por un problema?
¿Cuál es la reacción humana que tenemos nosotros cuando estamos pasando por problemas? A ver. Andamos cabizbajos. ¿Qué más, hermanos? Andamos preocupados, tristes. ¿Qué más, amados? Enojados, decepcionados, estresados. Sí, hermano. Regularmente cuando nosotros estamos pasando por una prueba, vienen esas cosas a nuestra vida y hacen que nosotros nos sentamos que en presión, presionados. Y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de este problema? Ahora, como creyente, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que el Señor me está tratando de decir a mí? Si tú estás pasando por un problema en este momento, cualquier clase de problema, debes de preguntarte, ¿qué es lo que Dios me está tratando de decir a mí? Hay una historia, vaya a su Biblia por favor, en el libro de San Marcos, capítulo 5. Hay una historia fantástica, me gusta. Está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. Y dice así, si usted quiere seguir en el screen las cosas, lo dice, si no, sígalo en su Biblia. Dice así, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Versículo 26. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído que Jesús, lo que hacía Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica o su manto. Pues pensó, si tan solo le tocara su túnica, quedaré ¿qué? Sana. Al instante, dice la Escritura, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. ¿Cuántos años tenía enferma esta mujer, hermanos? 12 años. Versículo 30. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién me tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira, Señor, la multitud que te apretuja por todos lados y nos preguntas, ¿quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer que había estado enferma por 12 años, note bien, y tenía un flujo de sangre, se le acercó y se arrodilló delante de él y se confesó lo que ella había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Note bien, hermano, esta mujer tenía la presión de estar enferma por 12 años. Había gastado su dinero, había gastado todo lo que ella tenía. Y en vez de mejorar, le iba peor. Siempre que leo esta porción de la Escritura, me recuerdo de nuestra hermana Raquel. Imagínense que esta mujer enferma, yo no sé si su esposo, su familia, sus hijos, la habían abandonado. No dice la Escritura. Y para una mujer sola y enferma, y vivir en aquella sociedad de aquel entonces era como no existir, hermanos. La Escritura dice solamente que ella tenía 12 años de estar enferma y que había gastado todo su dinero en doctores y nadie la podía haber sanado. Yo no sé cómo tú te sientas en este momento. Tal vez estás desanimado, angustiado, no sabes qué hacer con tu problema. Escuche bien. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para el Señor. No importa la presión que tú tengas, no importa, escuche bien, lo que tú sientas, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Esta mujer tenía, 12 años. Y ella pensó, escuchó que Jesús iba a pasar por ahí y dijo, esta es la oportunidad que yo tengo que aprovechar. Después de 12 años de haber gastado todo su dinero, ella fue lo único que puso es su fe en Jesús y Jesús la sanó. Mire lo que dice el siguiente verso en el Salmo 50:15. No sé si lo escribí, pero si no, apúntalo por favor en tus notas. Dice, invócame en el día de tu angustia.
y yo te libraré y tú me honrarás. Dios dice, en el momento en que tú estás pasando por un problema, lo que tienes que hacer es que invocarme, buscarme, y yo te voy a ayudar y yo te voy a liberar de tu angustia y tú me vas a honrar. La mujer que tenía el flujo de 12 años fue libre, hermano, fue sana, porque ella puso su fe en Jesús. Y cuando tú estás pasando por problemas, por tormentas, por dificultades, lo único que tienes que estar viendo es a Jesús. La segunda cosa que debes de hacer, escucha bien, el segundo filtro que Jesús utiliza o que Dios permite para filtrar tu fe, para que tu fe sea una fe inquebrantable, es el filtro de la opinión de los demás. Ay, hermanos, este es interesante y no sé si me entienda lo que estoy diciendo, pero algunas veces Dios va a permitir que algunas personas vengan a tu vida y te decepcionen o aún que te lastimen. Hay gente que es buena para lastimarnos, hermano. Hay gente que he visto que lo único que hace es lastimar a los demás. Y hay veces la gente te lastima porque a ellos les gusta. Puede ser por medio de un chisme, puede ser por medio de un pecado o por una relación rota, hermano. Hay gente experta en lastimarnos. Y no me gustaría que ninguno de ustedes esté pasando por alguna decepción en este momento. Pero pasa algo. A veces los problemas, las dificultades vienen a nuestra vida porque tú los buscas. Muchos de nuestros problemas y dificultades que aparecen en nuestra vida es porque tú y yo no las buscamos. Porque decidimos, escuche bien, aceptar lo que la gente nos dice y no lo que Dios nos dice. Y ahí hay un caos y ahí hay un problema. Déjame decirte, amigo, sinceramente, no hay ninguna persona en este mundo en la que tú puedes confiar. No hay ninguna persona, excepto nuestro Señor Jesucristo. Humanamente hablando, no hay ni una persona. Todos nos van a decepcionar, excepto nuestro Señor Jesucristo. Hay otra historia. Vaya al mismo libro de San Marcos, capítulo 5. En esta historia hay otra historia también, versículo 21 al 23. ¿Se recuerda a Jairo? Dice así el versículo 21. Versículo 21 del capítulo 5 de Marcos, dice así. Dice, Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Esto ocurrió antes que la mujer fuera sanada. Escuche bien. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamada Jairo, y cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor y le dijo, mi hijita se está muriendo. Mi hija se está muriendo, Señor. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús iba por el camino y un hombre llamado Jairo le sale a su camino, le dice, Señor, tengo un problema, tengo una situación muy difícil, mi hija se está muriendo, pero ven a mi casa, Señor Jesús, y pon tus manos sobre ella y ella va a vivir. De ahí pasa lo que pasa con la mujer. Mientras él iba de camino, le sale esta mujer, ¿se recuerda la que acabamos de leer anteriormente? Que tenía 12 años. Pero miremos lo que pasó después de eso. Vaya ahora al versículo número 35 de ese mismo capítulo. Versículo 35. Y mientras él todavía hablaba de lo que había pasado con la mujer, ¿se recuerda? Dice ese versículo, llegaron mensajeros, note bien, note esa palabra ahí, llegaron mensajeros, llegaron personas pues, de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido, le dijeron, que molestes al maestro. ¿Se imagina? Llega este hombre donde Jesús y le dice a Jesús que sane, y él le dice, voy contigo. Y mientras iba Jesús al camino, le sale esta mujer, sana esta mujer,
ella queda liberada de su enfermedad y mientras él camina llega un mensajero, llegan las personas, le dicen a Jairo, Jairo, it's too late. Tu hija ha muerto. Jesús le había dicho a Jairo, ten fe, Jairo, yo voy a sanarla. Y oyendo, versículo 36, Jesús oyendo lo que decían los mensajeros, o sea, las personas, le dijo a Jairo, no tengas miedo, Jairo, solo ten fe. Solo ten fe. Jairo comenzó a escuchar la opinión de las personas que le traían la noticia mala. A mí se imagina que cuando Jairo escuchó que su hija había muerto, comenzó a llorar. Se puso triste. Dijo, ya no hay esperanza. Pero ahí estaba alguien que le había dicho que solo tuviera fe. Se llamaba Jesús. Comenzó a dudar, se comenzó a olvidar de las palabras que Jesús le había dicho. Y hermano, tú y yo hacemos lo mismo. Tenemos la palabra de Dios y se nos olvida cuando estamos pasando en problemas. Cuando estamos pasando en dificultades, se nos olvida lo que Jesús nos ha dicho. Y escuchamos la opinión de los demás. Que llegan a tu vida y te dicen, bueno, y no que eres cristiano, pues. Y no que dices que Dios es grande. ¿A dónde está tu Dios? ¿A dónde está tu Dios sanador? ¿A dónde está ese Jesús que sana a los enfermos? Nos dice la gente, pues si Dios es sanador, ¿por qué no sana a tu familia? ¿Por qué no sana a tu pariente? ¿Por qué no te saca de tu problema? Y nosotros comenzamos a escuchar la opinión de los demás y esa opinión afecta nuestra relación con Dios. Hermano, dice la palabra de Dios, dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Dios siempre va a estar de tu lado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos agüitamos, nos ponemos tristes. Mira, amigo y hermano, te voy a decir algo. Cuando tú comienzas a escuchar la opinión de los demás, comúnmente, escuche bien, lo que pasa es que detienes la bendición de Dios. Cuando nosotros comenzamos a escuchar las opiniones que los demás dicen acerca de nuestro Dios y de nuestros problemas, lo que estamos haciendo nosotros es deteniendo que la bendición de Dios caiga en nuestra vida. Y muchas veces Dios no hace milagros. Él dijo, nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Y Jesús le dijo a Jairo, Jairo, mira, solo ten fe, hermano, ten fe en Dios. Él va a hacer su voluntad en el problema que tú estás pasando. Yo no tengo la respuesta, pero Él sí tiene la respuesta y Él va a hacer lo mejor para ti. Él sabe lo que es lo bueno para ti y lo que es lo bueno para mí. Él está en control de toda situación, pero tenemos que tener fe y no permitas que nadie te estorbe en tu fe, hermano. Mira lo que dice Jeremías 17:7. Bendito sea el hombre o mujer que confía en el Señor. Mira, dice, bendito sea el hombre o mujer que confía en el Señor. No confía en el hombre, sino confía en el Señor. Tú y yo tenemos que confiar en el Señor. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecido? Es mejor que pongamos nuestra fe en el Señor. La tercera prueba, escríbala por favor, que el Señor permite en tu vida para filtrar tu fe, para que tu fe sea inquebrantable, es el filtro de la resistencia. Tienes que tener resistencia, hermano. Mire, muchas veces, hermano, la presión ha venido a mi vida. Me he sentido deprimido. Pero mire lo que dice el Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Otra historia hermosa. Dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el aprobio por causa del Mesías, o sea, Jesús, era mayor que la riqueza, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hermanos, vas a pasar por resistencia. Moisés vivió 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Aguantó presión, aguantó resistencia, aguantó murmuraciones,
aguantó críticas y aún aguantó burlas del pueblo de Israel. No sé si me estás entendiendo. Pero yo creo que se siente feo cuando alguien lo está criticando a uno, hermano. Yo siento feo cuando alguien me critica y se burla de mí. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Moisés resistió al pueblo. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque él tenía su mirada en la recompensa. Él había puesto su fe en un Dios que cumple lo que él dice. La Biblia dice que no había otro hombre tan humilde como Moisés. Pero sin embargo, su fe era mayor que las circunstancias que él estaba viviendo. Y hermano, tu fe es mayor que las circunstancias que estás viviendo. Y no importa lo que los demás digan, no importa la presión que tú tengas, no importa la resistencia que vayas a enfrentar. Escucha bien, el Señor está de tu lado. Hebreos 11:27 dice así, en la Nueva Versión Internacional dice así: por la fe salió de Egipto, hablando de Moisés, sin tenerle miedo a la ira del rey. Note bien, hermanos, pues se mantuvo firme. Hermano, se mantuvo firme en sus convicciones, en su fe delante de Dios. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Y yo creo que Dios va a usar todas las clases de problemas para que tú y yo tengamos una fe inquebrantable. Ahora, la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a que tu fe sea filtrada por las circunstancias o problemas de la vida? ¿Estás tú dispuesto a soportar con resistencia la presión que sientes alrededor tuyo? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Número 4, termino aquí. El cuarto filtro que Dios permite en tu vida para filtrar tu fe es el filtro de tener tus prioridades en orden. ¿Qué significa esto, pastor? Cuando tú y yo no tenemos en orden nuestras prioridades, vamos a pasar también por malos momentos. Tú y yo debemos de aprender a poner las cosas en orden en nuestra vida. No podemos estar viviendo solo por vivir. Tenemos que saber cuáles son las prioridades importantes en nuestra vida. Si tú te encuentras en un momento difícil en este momento, debes de hacerte la pregunta: ¿están en orden mis prioridades? ¿Por qué estoy pasando por esto? Antes de comenzar a hacer otras preguntas, pregúntate: ¿por qué estoy yo en esta condición? ¿Qué fue lo que ocasionó que yo estoy en esta situación? Tú debes de preguntarte, hermano, si tus prioridades de la vida están en orden. Cuando estaba pensando en este punto, se me vino la única historia que se me vino a mi mente, que Dios me la puso, que voy a hablar otro día después de esto, es la historia de Ruth. ¿Quién se acuerda de Ruth? Vaya al libro de Ruth, que está en el Antiguo Testamento. Quiero leer unos pasajes nomás. Libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Es una historia fascinante, hermano. Habla del amor, habla de muchas cosas, pero a mí me llamó la atención porque también Ruth tenía algunas cosas muy claro en su vida. Usted sabe que Ruth se encontraba en dificultades con su suegra Noemí. La historia dice, si usted lee la historia, es corta la historia, dice que un hombre de la tribu de Judá salió con su esposa Noemí, con sus 2 hijos, y se dirigió a otra tierra, a otro lugar que se llamaba Moab. Y vivió ahí con su esposa y sus 2 hijos. Dice la historia que estando en ese país, sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres de aquella tierra. Una se llamaba Ruth y la otra, ¿cómo se llamaba, hermano? A ver, recuérdenme. ¿Cómo se llamaba? Una se llamaba Ruth y la otra, ¿cómo se llamaba? A ver, lean la Biblia, por favor. Orfa. Muy bien, hermano. Gracias. Y dice que mientras ellos estaban viviendo como familia, el esposo de Noemí muere y se queda viuda. Luego, tiempo después, mueren los 2 hijos de Noemí y se queda también viuda. Se queda viuda otra vez Ruth, Noemí,
y también Ruth hizo y la otra mujer. Escuche bien, hermanos. La historia es así. Es interesante. Entonces, Noemí, decide regresar a tu tierra, otra vez a la tierra de Israel. Y le dice a sus dos nueras, ¿saben qué, muchachas? Ustedes están jóvenes, yo ya estoy vieja, yo no voy a poder tener más hijos, así que regresen a su casa, vayan con nos familiares, con sus padres, y tal vez por allá van a encontrar a un esposo más joven y se vuelven a casar. Y las dos le dicen, no nos vamos a ir, no te vamos a dejar sola. Y él dice, por favor, váyanse. Y Orfa, la otra nuera, decide irse, abraza a su suegra y se va. Pero Ruth se queda con ella. Y ahí está lo interesante de esa historia. ¿Por qué Ruth se quedó con Noemí? Venían pensamientos a la mente. ¿Por qué Ruth decidió quedarse con Noemí? Porque Ruth había entendido cuáles eran sus prioridades. Ruth sabía que su esposo, su suegra y su suegro que estaba muerto le había enseñado que había un Dios en Israel que hacía milagros, que hacía prodigios. Y dice así, Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, escuche bien, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separo de ti. Algo que no sea solamente ¿qué? La muerte. En otras palabras, Ruth le estaba diciendo a Noemí, no hay nadie que me separe de ti, no va a haber ningún problema que me separe de ti. Donde tú vivas yo voy a vivir, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Lo único que nos puede separar de ti y de mí es la muerte. Y hermano, cuando nosotros estamos pasando por problemas, escuche bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo están mis prioridades? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? Además, te voy a decir algo, hermano, si tú eres cristiano, si tú eres creyente, si tú tienes una relación con Dios, el que debe de ocupar el primer lugar en tu vida es Dios. Luego, tu familia. Y luego, la iglesia. Y luego, lo demás. Porque si tú no tienes en orden tus prioridades, cuando tú enfrentes un problema, lo primero que vas a hacer es que reclamarle a Dios. Escuche bien. Noemí era viuda. Ruth era viuda. Estaban solos, no tenían nada. Aparte tenían que regresar de esa tierra de Moab a la tierra de Israel. No estaba cerca, tenían que caminar. Y al llegar allá, ¿qué iban a hacer? Eran pobres, no tenían nada. Esa es otra historia que voy a contar más después, otro sermón. Lo interesante, hermano, es que Ruth le dijo a Noemí, no te voy a dejar. ¿Por qué? Porque aunque tengamos problemas, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a socorrer. Dios va a resolver tu problema y mi problema. Así que, hermano, quiero animarte a que tú pongas en orden todas las áreas de tu vida. Hermano, Dios va a usar tus problemas, tus dificultades, para que tu fe sea filtrada. Para que tu fe sea genuina. Vas a tener que pasar por algunas veces, como yo, por problemas o pruebas. Ponte de pie, por favor. Voy a terminar en este día. Me gustaría concluir este día, este mensaje, animándolos a seguir adelante. Amigos, yo sé que no es fácil cuando estamos pasando por pruebas. Aun cuando son pruebas muy difíciles. La hermana Noemí, su esposo está enfermo. Ya tiene unos días de estar enfermo. Esa es una prueba. La hermana Eva está pasando por pruebas difíciles. Su hermano tiene cáncer. Esa es una prueba. La hermana Cristina está pasando pruebas familiares. Es algo tremendo. El hermano levantó la mano, no sé qué clase de problemas tiene, pero es una prueba de él. El hermano Anulfo levantó la mano y hizo una prueba difícil, hermano. Además, aunque Freddy esté aquí y tenga a su hermano, no tiene a su esposa ni a sus hijos. Es algo difícil, vivir en un país sin su familia es difícil. No es lo mismo.
Cuando alguien pierde el trabajo es una prueba, es difícil. Cuando alguien le dice, hey, ¿sabes qué? O dejas que tu hijo viva o lo matas. Esa es una prueba. Tienes que tener convicción personal, decir, no, lo vamos a tener, pase lo que pase. Todos pasamos por pruebas en la vida. Cuando le dicen a alguien, ¿sabes qué? Tu corazón no sirve, porque es lo que le dijeron a la hermana Marta, tu corazón no sirve. Tienes que hacerte una operación. Y unos doctores dijeron, no podemos hacer, no hay solución, pero otro dijo, sí. Era una prueba difícil, pero no imposible para Dios. Y tu prueba o tu dificultad que estás pasando puede ser difícil para ti y para los demás, pero no es para Dios. Él está en control de tu problema y de mi problema. Pero Él va a filtrar tu fe para que esa fe se haga fuerte y quebrantable. Así que ahí donde estás, hermano, yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Y no importa la situación que estás pasando, Dios está en control. Acuérdate que Dios está en control. Y pídele en este momento que Él siga tomando el control de tu vida. Dice que la oración cambia las cosas. El único que puede cambiar las cosas, hermano, de tu vida, tu condición, tu problema, tu circunstancia, tu tormenta, tu montaña es el Señor. Pero tienes que tener fe y salir convencido o convencida de este lugar que Dios está filtrando tu fe por medio de las pruebas, porque Él quiere que salgas victorioso. Así que oremos en esta tarde para que el Señor escuche nuestra súplica. Padre Celestial, hemos venido en esta tarde a adorarte, pero también estamos convencidos, Señor, de que tú vas a hacer cosas grandes en nuestra vida. Señor, yo oro por aquellos que están pasando por pruebas en este momento. Sé que hay veces viene, Señor, el desánimo, viene la opresión, Señor. Vienen las dudas, Señor. Vienen las opiniones de los demás y quieren hacer que nosotros nos salgamos de la convicción que hemos obtenido mediante nuestra fe en ti. Padre, aleja de nuestras vidas la duda. Y al salir de este lugar, que salgamos convencidos de que tú tienes una salida para todo. Y que podamos ir a nuestros familiares a enfrentar el problema con una realidad, pero también con una convicción de que tú vas a hacer algo en ese problema, en esa enfermedad, en esa circunstancia, en esa dificultad. Tú vas a glorificarte, Señor. Oh Señor Jesús, honra la fe de mis hermanos y de mis hermanas, para que podamos salir de este lugar realmente convencidos de que tú nos has dado una fe inquebrantable. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.